Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Bien, estamos de vuelta con las entrevistas y tenemos aquí a Jesús Fernández Acevedo, que es abogado, especialista en protección de datos, DPO en diversas entidades, profesor en cursos y másteres de diversas universidades, incluyendo ESIC y el IE. Es coautor además de varios libros sobre el reglamento, sobre el RGPD y temas derivados, y colaborador en Canal Sur Radio sobre privacidad, por tanto un gran divulgador, además de conocedor de la materia. Con Jesús vamos a intentar entender mejor la figura del llanero solitario, diría así, que el delegado de protección de datos independiente puede llegar a ser, así como el solapamiento entre adecuación legal, protección de datos y comunicación. Vamos a ello. Jesús, gracias por venir. Encantado, Sergio. Ya tenía yo ganas. Bien, me alegra. Oye, ¿qué pasa con la vida del DPD externo? Estás combinando esta vida y estas peripecias y estas aventuras asociadas al DPD externo con tu labor de divulgación, ¿verdad? En la radio y más allá. Y en tu día a día, el elemento diferencial que tú dirías que tiene el rol del DPD externo, a tu juicio, ¿cuál es? Qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta, pero es verdad, ¿no? ¿Qué diferencia a un rol como el mío, que evidentemente hay muchos profesionales de la privacidad que no pertenecen a un gran despacho, un gran estudio jurídico, ¿no? Que no tienen el apoyo de un equipo legal, ¿no? Entonces, pues, es un poco la posibilidad de adaptación, sobre todo adaptarte y formar, integrarte, ¿no? Integrarte quizás de una forma más rápida, que no más fácil, pero de integrarte en una organización, de un responsable del tratamiento y que te lleguen a identificar con uno más, porque claro, al final te sientas con los responsables, te sientas con los CTO, te sientas incluso si tienen un DPD, ¿no? Eres parte del comité DPD y al final no dejas de aprender, no dejas de aprender de las circunstancias de cada caso concreto. Yo en mi caso, pues soy DPD o formo parte de comités de protección de datos, tanto de entidades públicas como de entidades privadas, como de entidades religiosas, ¿no? Que tienen su propia regulación, como ocurre aquí con las hermandades y cofradías que además tienen su normativa específica de protección de datos casi, ¿no? Con el decreto general, ¿no? De la conferencia episcopal. Entonces, al final, tienes que adaptarte a distintos territorios. Y es más, yo como estoy en Andalucía, pues aquí tenemos una autoridad de control específica, que es el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, que incluso tiene sus propias peculiaridades, Sergio. Y entonces, pues, la verdad es que en algunos casos en donde quizás la autoridad nacional, donde la EPD no es suficientemente clara, la autoridad de aquí andaluza, que imagino que pasa igual con la catalana, que tú sabes que ha emitido informes jurídicos bastante buenos, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los datos biométricos y tal, te sirve también para aclarar o tener puntos de vista más confluyentes. Y lo mismo te toca intentar divulgar, que para mí ese es el gran reto, ¿no? Y por eso yo creo que me gusta tanto lo de los medios de comunicación, que al final no tienes un equipo, al final te tienes que integrar tú en equipos externos y tienes que trabajarte el que entienda cuál es tu rol en esa organización, ¿eh? Que lo mismo es una startup y claro, y a nivel técnico van de maravilla, o que ya te digo que lo mismo es una entidad religiosa, o que lo mismo es una administración pública y sabe mucho de la parte legal, ¿no? Podríamos decirlo así, pero después la parte técnica le falla constantemente. Y de hecho, pues por desgracia, aquí
En mi ciudad, en Sevilla, en el ayuntamiento, pues hemos sufrido un caso de ransomware que independientemente, ¿no?, de tener que explicar a la gente cuáles son las consecuencias de la pérdida de los datos, porque evidentemente si el ayuntamiento no ha podido restablecer la actividad hasta casi 2 semanas después, es que, bueno, pues las copias de seguridad, el cifrado, tal, no ya la protección de datos, sino el NS, quizás pues no se ha invertido todo lo que se debía, ¿no? Pues aprovechar esa oportunidad para concienciar a toda la ciudadanía y a los responsables, ¿no?, de lo importante que es planificar e invertir en nuestra materia. Gracias, porque combinas esa capacidad de comunicación, realmente sale más a relucir en el escenario del DPD externo, porque si estás entrando como un Claro. paracaidista, voy a poner entre comillas, en la empresa, Sí, sí, me encanta, me y claro, encanta. te van a ver un rato hoy y otro rato el mes que viene, o lo que sea, o no te conocen todavía, porque acabas de llegar, y es una startup, a lo mejor que Claro, crece muy rápido, tu capacidad de comunicar los cambios que hay que hacer, lo que se avecina, tienes que ser mucho más eficiente en cómo comunicas en poco tiempo, y eso a su vez también se extrapola, ¿verdad?, a cómo alcanzas al gran público después tú mismo en actos ya de divulgación de mayor calado, por ejemplo en la radio. por ejemplo. Mira, respecto a esto que me comentas, pues te quiero dar dos apreciaciones, ¿no? La primera es, por ejemplo, lo importante que es cuando tú eres un DPD externo, que estás solo, ¿no?, que no tienes un equipo, lo importante que es hacerle ver a la entidad responsable del tratamiento que vas a necesitar de otros profesionales. Que si esos profesionales no están ya en esa propia organización, en ese equipo, tú tienes que dotar de estos profesionales, ¿no? Simplemente a la hora de necesitar una evaluación de impacto en la privacidad, imagínate, o de evaluar el interés legítimo, ¿no? Posiblemente en una campaña de marketing, ¿no? Publicidad programática. O sea, tú no puedes abarcarlo todo, ¿no? Y el concienciar a la organización de que no solo es importante invertir en privacidad, sino que posiblemente en cada presupuesto anual lo suyo es que invierta un poquito más, pero no solo de cara a cumplir expedientes, sino de cara a tener, ¿no?, esa publicidad, ese prestigio, ese reconocimiento y comunicarlo. O sea, que se hacen cosas y comunicarlo, bueno, pues en las políticas web, en darle cariño a la gente, ¿no? En el legal design, que si quieres después hablamos de ello, ¿no? Que los usuarios, ¿no? Pues la verdad es que lo agradecen mucho, la gente cada vez lo valora más. Y aparte de esto, lo segundo que te quería comentar es que en la radio, a mí lo que más me ha llamado la atención, sorprendentemente, porque lo disfruto mucho, es que este es mi quinto año colaborando 2 veces por semana, ¿no?, en un programa con una sesión específica de protección de datos o derechos digitales, y la gente sigue preguntando. O sea, los temas, muchos temas se repiten, pero muchos otros temas se transforman. Y ahora, por ejemplo, algo que sabes de sobra, que estamos viviendo los DPO, es el tema de inteligencia artificial. O sea, la gente te pregunta muchísimo por la inteligencia artificial. Y ves un poco que las inquietudes que tiene la ciudadanía, al poco te van a llegar las empresas, ¿no?, los responsables de los que eres DPD. Y te sirve también un poco eh, como un sandbox de prueba, ¿no?, de ver un poco lo que se está cosiendo. Como a lo mejor el año pasado te preguntaban más del metaverso y cómo a día de hoy te Sí, preguntan más de inteligencia artificial, ¿no? Es sí, sí, maravilloso. Y sí. al final son las inquietudes, ¿no?, de la ciudadanía, y te ayuda también a modular la forma en que tú tienes que comunicarle a tu equipo, ¿no?, o a tu organización las necesidades que tienes, porque evidentemente que estés solo no significa que lo tengas que hacer todo. Es más, tienes que ser lo suficientemente humilde o lo suficientemente práctico, por decirlo así, de pedir ayuda a otros profesionales de tu gremio que te complementen. Está muy bien. Estás estudiando cuál es la forma más eficaz de comunicar y cumplir el deber de transparencia, porque estás con la mano en el fango, Totalmente. por decirlo así, de lo que la Sí, 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 gente, sí. lo que le inquieta a la gente. Justo decías, oye, ¿no? Sí, El hackeo al ayuntamiento de Sevilla, la inteligencia artificial. Claro, si la gente te dice que esa es su inquietud y te están llamando
al programa y luego también quiero saber un poco más de ello, ¿eh? Y a la vez tienes que participar de la forma de cumplir con el deber de transparencia y de políticas de privacidad. Y ahora conectándolo con lo primero que decías, ¿no? Con legal design, esta forma de poder ser muy eficaz en la comunicación con la gente, ¿tú ahí tienes alguna mejor práctica que tú sigas o a lo mejor siguiendo los parámetros de la propia agencia andaluza, eh, Ujú. algún tipo de principio que apliques a la hora de llegar a un sitio, sea una startup tecnológica o cofradía o lo que sea, o administración pública, y alguna base que tú te apliques a ti mismo a la hora de cumplir con el deber de información en esas políticas de privacidad que estos días me tienen bastante obsesionado? ¿Hay algo que tú apliques a ello? Pues mira, sí, la verdad es que sí, me gusta contrastarlas. Me gusta jugar, ¿no? Jugar a que soy un usuario que no tiene ni idea de la normativa, ni de privacidad, ni de privacy, ni de cookies, ni nada, ¿no? Y empezar a hacer una especie de auditoría desde el principio, ¿no? Desde un sitio virgen o de un modo incógnito, intentar ver todo lo que te sale. Intentar, venga, no saber, por ejemplo, cuando yo empiezo en una entidad, si tengo la oportunidad, ver qué puedo saber de esa entidad a través de sus políticas de privacidad, ¿no? O de una administración pública, pues a través de su registro de tratamiento, ¿no? Y una de las directrices que te dan aquí en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía es que, por ejemplo, para demostrar, para evidenciar transparencia, para evidenciar información, la información no debe ser farragosa, la información debe ser fácil y accesible. O sea, eso te suena a legal design, ¿verdad? O sea, cualquier ciudadano tiene el derecho a enterarse, no estar informado, sino a enterarse de qué demonios están haciendo con sus datos. Eso lo podemos aplicar a todo. Entonces, pues, una de las reglas que te dan, por ejemplo, es que cualquier información que quieras buscar no puede estar nunca a más de 3 clics. Esa es En el muy buena. momento que tengas. Sí, Es que muy me buena. parece Sí. súper pragmático, ¿a que sí? O sea, que no te vuelvas. Eh, no, no te vuelvas loco buscando, cliqueando, que termine otra página. No, 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 no. Que sea todo lo transparente, lo más clarito posible. Y te incluso diría que 3 clics son muchos. ¿Eh? Y evidentemente, letra bonita, letra grande, también están las leyes del tema de accesibilidad, pero que pienses en la gente, la propia agencia, ¿no? La ha hecho con las cookies, fíjate, poniendo un modelo de cómo se debería informar de cookies a menores, ¿no? Pero piensa en eso, ¿no? Bueno, si realmente eres responsable, por ejemplo, de una página web y tienes presencia en redes sociales y estás en distintos países, ¿no? Si cómo se adapta a los criterios de cada autoridad, o tú que lo sabes de Estados Unidos, ¿no? Pues imagina, ¿no? Cómo deben ser con las distintas leyes que están aprobando en los distintos estados, ¿no? Sí, Que no claro, tienen son por qué casarlas, ¿no? galimatías ya con capítulos para cada estado y tal. Pero esto es muy bueno porque si al final, o sea, poniendo esto en práctico, de nuevo se manifiesta la necesidad de comunicación, se combina comunicación y excelencia en la comunicación y conocimiento del marco legal, porque si no conoces a la audiencia, ¿cómo sabes qué es lo más eficaz? Habrá gente que aprecia la prosa elaborada, incluso en una política de privacidad, ¿verdad? Y habrá gente que no, que quiere el lenguaje coloquial, y hay grupos de edad y hay destinatarios diferentes. Entonces, tener ese pulso y entenderlo me parece fundamental y entra, entiendo, en diseño legal. Y a la vez esto luego también está patente en la forma en la que preguntas ahí fuera o puedes entender si esto ha sido eficaz. Entonces ahora llevándolo a tu experiencia de divulgador más, ¿no? en medio de masa, ¿no? En la radio. Ahí ¿es tu percepción que la gente entiende de qué va esto? ¿O llegan a las preguntas que te hacen cuando abres a preguntas del público y tu percepción es que nadie ha leído, nadie ha entendido nada, aunque lo lean, de las políticas? Por mucho esfuerzo que hagamos y mucho que digamos que hay legal design y que todo se entiende, que realmente nadie lo lee, que el que lo lee no lo entiende, ¿o no? ¿O crees que poco a poco estamos avanzando? Yo creo que poco a poco vamos avanzando, pero también estoy de acuerdo contigo en que depende del público, ¿no? Por eso es tan importante. Mira, yo, por ejemplo, prefiero, a la hora de divulgar,
me gusta más el medio radiofónico, que el medio televisivo, que he participado bastante en el medio televisivo. ¿Por qué? Porque mi experiencia es que en la tele la gente te ve pero no te escucha. Pero cualquier medio, te lo digo así. Por eso a mí me encanta, por ejemplo, tu podcast, ¿no? O podcast en la materia, que la verdad es que antes hace años no teníamos esto, ahora por suerte sí, ¿no? Y podemos contrastar, ¿no? Pero tú sabes de sobra que en un medio como un podcast, ¿no? En la radio, claro, el que te escucha no te escucha por casualidad, te quiere escuchar. Entonces, claro, ese tipo de público sí está más preparado o sí quiere aprender. Eso me ocurre a mí en la radio, que con las preguntas que me llegan, sí ves que ha habido un esfuerzo, por regla general, ¿eh? Siempre hay de todo, ¿no? Pero los interesados se han informado mínimamente, quieren aprender. Y hay mucha diferencia de las preguntas de la primera temporada a las preguntas que nos están llegando en esta quinta temporada. Evidentemente, un usuario medio, un ciudadano, no tiene por qué saber cuáles son todas las bases de legitimación del RGPD. O sea, identifica básicamente el consentimiento. Pero cuando tú le explicas, por ejemplo, un contrato, ¿no? La existencia de un contrato. Oye, ¿por qué que mi empleador me tiene que pedir consentimiento para tener mis datos de nómina, mis datos bancarios? ¿Sabes? Y tú le explicas, no, oye, pero ¿cómo te va a pedir el consentimiento? Existe un contrato y él tiene que cumplir con la ley, si no, ¿cómo te va a pagar, no? Pues claro, la gente dice, ah, sí, pues es ¿Y qué verdad, que no libertad sabía. tienes tú en un contrato de trabajo para decir que no? Claro, qué libertad, Claro. qué libertad. Otra cosa es que tu contrato sea, o sea, que tu trabajo como administrativo, tu empleador te quiera sacar en redes sociales, ¿eh? O te quiera hacer un evento, te saca en fotos y tal. Bueno, pues habrá que verlo, si hay consentimiento, si es legítimo, pero que siempre, y volvemos a la divulgación, ¿no? Y a la difusión, ¿no? Que siempre sepas que tienes derechos, que tienes que tener un sitio, ya sea en la web, o sea, no sé dónde, en un folleto o algo, que te explique dónde te puedes dirigir a esa entidad, y que si tiene un DPD, pues evidentemente, pues a vos de pronto da la sensación de que esa entidad o que esa responsable se preocupa más por tu privacidad, ¿no? Y que le puedes preguntar y que en un momento dado sí. Esto lo estoy notando yo también, que la gente percibe que asocian el consentimiento al respeto. Y ya sabes que algún programa hemos tenido aquí donde me he centrado bastante en ver el valor del interés legítimo en el marco de la privacidad desde el diseño. Bastante, Y, bastante que estás preocupado. sí, y resulta que ahí fuera cuesta, ¿no? Ahí me llega alguna queja. Hace poco me llegó una de este pelo, que es, oye, mira cómo han cambiado la política de privacidad de Sonos, los baffles, ¿no? Ujú, ujú. Porque ahora, claro, todos estos dispositivos de consumidor, ¿no? Que ahora hasta los colchones ya recaban datos y los frigoríficos inteligentes. Todo el Internet de las cosas, ¿sabes? Te pones unas apalgatas, unas zapatillas de estar en casa y saben cuándo te acuestas porque las dejas y, ¿sabes? Y no le das Es que calor. literalmente acabo de comprar un colchón que hace eso, me fascina. El tema es que todo esto, cuando te dicen que no se respeta porque ha cambiado la base legal, en el caso de Sonos, por ejemplo, lo que me decían es, ostras, mira qué falta de respeto, que han pasado a descansar o a apoyarse en el interés legítimo, ¿no? Y tú ves forma humana de comunicar a la gente ahí fuera lo que es el interés legítimo. ¿Esto es algo que realmente se puede explicar? No, de hecho nos está pasando un poco, ¿no? Con bueno, te hablo desde el punto de vista de divulgación, ¿no? El fantástico tema de las llamadas comerciales, ¿eh? Que con el cambio de ley supuestamente iba a desaparecer y tú le explicas a la gente, no, pero oye, que a pesar de que esté en la lista Robinson, la empresa que te llama tiene que haber hecho su evaluación de interés legítimo y tal. Claro, yo creo que ese es nuestro gran reto. O sea, la gente ya a día de hoy, y más en Europa, o en Europa ha sido un poquito antes, pero yo entiendo que en Estados Unidos igual, y eso me lo dirás tú mejor, ¿no? Tú lo sabes mejor. La gente ya es consciente de su privacidad, ¿no? De la importancia que tiene su intimidad y sus datos personales. Eso ya lo hemos conseguido, que hace años la gente no sabía que iba a eso. El siguiente paso que hemos conseguido es que le den valor al consentimiento, ¿no? Y yo creo que ya el siguiente reto, ¿no? Es eso, ¿no? Que un estado ya más maduro en donde se le pueda explicar o el ciudadano entienda, por eso es tan importante el legal design, la divulgación, la información o la transparencia, que ojo, que todo no depende de un consentimiento o de un contrato, ¿sabes? Que hay otras bases de legitimación. Y yo creo, Sergio, de verdad, que ese ha sido el gran fallo o la gran
carga pendiente que hemos tenido con las cookies. O sea, en las cookies mira que hemos tenido tiempo, a pesar de que el sector, ¿no? Y sobre todo lo que estamos implicados aquí, lo que intentamos ayudar a integrar, evidentemente, las políticas de cookies, pero hemos fracasado a la hora de informar al usuario. El usuario lo que se quiere es quitar la cookie de en medio, ¿o no? Que, no sé qué piensas tú. Bueno, yo ya he hablado tanto de ello que tengo que tener cuidado porque por ahí me voy dos No, horas, ¿no? hemos avanzado mucho, hemos avanzado muchísimo, pero para el tiempo que hemos tenido, las oportunidades no te deja una sensación un poco ahí sin sabores de decir, esto tiene que haber sido de otra forma y Es la esperemos muestra que perfecta del fallo del consentimiento, perfecta, de exactamente, que esto cómo se exactamente. puede llamar informado, quién lo ha entendido, ¿no? Exactamente. Y claro, Claro. y ahora te llega ella a ver con sus cosas y tal, y claro, yo, pues tiene, ojo, que esto hablo yo, esto es mi opinión, lo dejo aquí claro, opinión de Jesús Fernández Acevedo, ¿no? Pero claro, imponen pues unos criterios y ya no queda claro, o que la propia agencia, ¿no? Lo que se ha dicho siempre, ¿no? Que saque la guía con los máximos implicados, ¿no? Ahí, pues oye, ahí la objetividad, pero bueno, en fin, yo creo que esto... Sí, ahora ha cambiado y ya está más alineado, pero aún así, la verdad es que sí, estamos igual. Es una pena que para mí solo deja patente el gran fallo que es el mecanismo de lo que se llama aquí notice and consent, ¿no? Y de Ajá. notificación y consentimiento, y de que si la gente no lo ha entendido, esto no puede ser informado, y de Ujú. que dónde está la libertad si no hay esa... Pero bueno, por no volver a ello, el tema es que al No, final todos pero yo, sabemos por qué llegamos aquí. claro, pero ya sabe de sobra que está terminando la era de las cookies, o sea, vamos a empezar una nueva era. Será a principios de 2024, o sea, pero ya estamos acabando una era. Pero, por ejemplo, con la inteligencia artificial, con el tema de los algoritmos, los sesgos, y yo aquí también, pues hago hincapié, ¿no? En que tengo una ilusión renovada en que aquí o sea, la ubicación, ¿no? De la autoridad un poco de control europea va a estar aquí en Sevilla, ¿no? El Centro de Control Algorítmico. Entonces, pues bueno, vamos a ver, igual que la Agencia Española, ¿no? De Inteligencia Artificial, vamos a ver, o vamos por lo menos a intentar ilusionarnos y vamos a trabajar en que esta parte, porque tanto la inteligencia artificial con sus implicaciones éticas y jurídicas, como el tema de los algoritmos, o sea, es fundamental, Sergio, la información y que el usuario sepa, sepa a qué se está sometiendo. ¿Mm? Que no estamos hablando de Sí, sí, ahí va a consentimiento, haber sí. otra, ahí va a haber otra vereda también y otro espacio para qué es consentimiento, ¿verdad? ¿Mm? Donde hay interés legítimo en entrenamiento de algoritmos, donde no, eso va a ser otra Es- buena. y Y, por eso oye, yo por seguir pienso que Jesús, sí, dale, dale. ¿no? Y con esto acabo nuestra reflexión. Yo pienso que por eso los profesionales de privacidad que llevamos tiempo trabajando en esto, pues tenemos bastante avanzado. Y ya lo han dicho también alguna que otra vez en tu podcast, ¿no? Pero yo de verdad pienso que ahí tenemos ventaja, ¿no? Tenemos ventaja porque estamos más familiarizados, con estas cuestiones, independientemente de que la inteligencia artificial trate datos personales o no, que la mayoría de las ocasiones va a terminar tratándolo. ¿Mm? Sí, Como sí, Big sí. Data. Claro, avanzando más en esto, ¿no? En tu experiencia de qué se entiende y qué no, y por dónde llevar la comunicación y por dónde llevar el deber de transparencia. ¿Qué pasa con los derechos en tu experiencia? O sea, una cosa eran las bases legales, que ya ahí hemos tocado. Ahora, con los derechos, ¿no? Volviendo a esto, a la gente le empiezas a comunicar sus derechos. En tu percepción, por preguntas en la radio, por la interlocución con fundadores, ¿no? En pequeña empresa. Pues mira, sí, evidentemente lo que es, en mi caso, el que más conozco es o el que más me llega es el de supresión, ¿no? El de supresión, cancelación, para mí es el número uno, ¿no? Pero sí es verdad que cada vez más te empiezan a preguntar por el derecho de acceso, simplemente porque la gente quiere informarse, ¿no? De qué datos tienes sobre mí. O sea, sin ningún tipo de maldad, ¿no? Sino simplemente, oye, pues yo quiero saber aquí qué tipo de rastro dejé en su momento. Y me parece perfectamente idóneo. De los otros, pues la verdad, el derecho al olvido, como que para mí tuvo su boom en su momento y hay veces que la gente no sabe diferenciar, ¿no? Lo que es el derecho al olvido como tal, ¿no? En Internet, ¿no? En buscadores.
del derecho a supresión, pero claro, ahí ha fallado nuestra labor de divulgación. Claro, es que es muy complejo. Ahí es donde me quedo yo un poco atascado, ¿no? En que siempre estamos igual con esto, con transparencia y todo el lenguaje previo y toda la tarea previa y los deberes que tiene que hacer alguien hasta poder entender un concepto. Entonces, la transparencia va vinculada volvemos al principio de la conversación, a divulgación. Entonces, digamos que del mismo modo que en la primera temporada de tu programa de radio la gente hacía preguntas a lo mejor más desviadas, y entiendo que habrá gente que a base de escucharte, ¿no?, ya va hilando más fino, pues a lo mejor hay una parte del diseño legal. Si te acuerdas, cuando empezamos con los derechos ¿no?, del reglamento, había gente que quería crear, bueno, la Comisión Europea primero quiso crear un sistema de iconos, Los iconos, sí, ¿no? iconos Los iconos, ahora famosos, que me acuerdo, y me parecía ¿verdad? estupendo. Como el copyleft, Como sí. el bueno, y espera, y Sí, luego sí, vino Paloma Llaneza, que estuvo aquí en el programa, con sí, esta idea del sí, el sí, Consent Commons, que era que los iconos se tradujeran igual sí. que más que copyleft, Ujú. esto era Sí, sí, sí. el consent, perdón, Sí, Creative Creative Commons. Commons, gracias. Creative Commons. Creative Commons. Y entiendo que hay una labor donde primero tienes que familiarizarte con los iconos, que significa acceso, retirar el consentimiento, portabilidad, lo que sea, objeción. Y luego, ya una vez que los ves, ya en tu cabeza rápidamente hay un atajo a lo que aprendiste antes. Porque de primeras, tirarte a la piscina de derechos tan complejos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Mira, eso, o sea, bueno, y tenemos, por ejemplo, también el código PEGI para el tema de los videojuegos, ¿no? Así que quiera que no se irá instaurando, o simplemente el sistema de calificación por edades de las películas, ¿no? Del Es medio verdad, muy audiovisual, ¿no? bueno. El PG y similares que tú ya lo ves, lo identificas rápido. Yo te contaría que a mí me llamó la atención, o sea, acordándome de esto, hace muchos años estuve trabajando o tuve la oportunidad de trabajar en el Comité de Protección de Datos de una gran empresa multinacional que solo te diré que tenía de mascota un ratón, ¿no? Y, y claro, yo creo que los americanos, y tú eso lo estás viviendo, ¿no? En ese sentido, eso lo trabaja mucho más. ¿Por qué? Porque esta empresa, su comité de privacidad estaba formado por el Privacy Officer, ¿no?, el delegado de protección de datos, el Compliance Officer, por supuesto, para supervisar, para ir acorde a todas las políticas. Fíjate, ya de whistleblowing, o sea, canal de denuncia que nosotros hemos empezado prácticamente a instalarla este año. Llega ahora, y te estoy hablando de hace 11 años o 12 años, ¿no? Pero también, Sergio, que es lo que me llama la atención, de ese equipo de protección de datos formaba parte la persona responsable de recursos humanos y la persona responsable de comunicación, ¿sabes? Es que fíjate qué importancia le daban ellos mismos a la comunicación, que nosotros como DPD o como abogados en privacidad, pues sí, nos reunimos con los gabinetes de marketing, con las áreas de marketing y le damos las directrices, pero muchas veces nosotros no escuchamos, ¿no?, a esos equipos o a esos profesionales de la comunicación de cómo tenemos que comunicar nosotros, o sea, de cómo tenemos que comunicar una brecha de seguridad simplemente, que le da mucha atención. Lo que hablabas tú antes, ¿no? De cuál es tu público. Oye, vamos a identificar el público que tenemos, o a lo mejor tenemos distintas páginas web y cada una va a un distinto tipo de público, o tenemos distintos productos y cada una va a un público específico, de darle ese toque elegante, barra infantil, barra sencillo. Y, y también pues, cómo lo explicamos a la gente, lo importante que para nosotros el cumplimiento normativo, ya sea porque haya que denunciar un tema de acoso laboral, de blanqueo de capitales, de privacidad, ¿eh? Y, y nuestra querida Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, me regaló hace tiempo un cómic que tengo como oro en paño, que precisamente, pues fíjate, era una colaboración de Marvel con una asociación americana de protección de menores, en donde se le explicaban estos temas, era sobre todo de acoso escolar, ¿no? Pero y también lo importante que era la intimidad y tal, con personajes de Marvel, con Spider-Man, el Capitán América y esto. Y fíjate qué forma más sencilla y más fácil de llegar a los niños. Era un cómic que se regalaba oficial, ¿no? Con licencia de todo esto, pero que se regalaba en los colegios y en los institutos. Y eso quizás nos falta a nosotros, ¿no? Esa labor de concienciación, de bajarnos del burro y de hacer esos resúmenes, ¿no? Bueno, pues hacérselo sencillo a la gente, simplemente con un cómic. Que aquí tenemos también en España profesionales que Que lo pueden hacen, que hacer. hacen eso, ¿no? Esa es buena. Se Y lo podría hacer pueden hacer. incluso con lo que
este símil más bien, ¿no? Con en el cine como tienes los diferentes grupos de edad y en función de si esto es algo que van a entender en función de quién es. De forma tal que en su día, yo me acuerdo que había, no sé si fue Spotify, Spotify es mal ejemplo porque les han puesto el multón ahora precisamente porque la política de Ya, privacidad no estaba bien. Pero en su día una creo que eran porquería ellos, para lo que... ¿sabes? Que habían hecho Ujú, una política como muy light, muy fácil de ujú, entender. Y luego, si notabas que sí, te faltaban cosas porque eres abogado o porque realmente quieres ir al detalle, ve una versión más densa. Es decir, le das al abogado lo que está buscando, que es el lenguaje súper jurídico, súper preciso, y le das a la gente ahí fuera lo que pueden entender. Y que a lo mejor hay haber sabores de ello, y en función de dónde estás o cómo declaras que, hasta qué punto declaras que has llegado de profundidad de aprendizaje en esto, que a lo mejor es demasiado, puedes comunicarlo. Y en este punto también entrevistamos en su día a Yves Christie Vermeink, que es bueno, una abogada de Skadden Arps en Londres, que nos estaba contando el proceso de comunicación precisamente de la brecha de seguridad, lo que decías ahora, que es que una cosa es comunicar tus derechos, que a lo mejor poca gente lo va a leer, y luego llega el momento crucial donde, como decías ahora, el ambiente de comunicación se la juega de verdad. Y es verdad que hay mucho de deber de transparencia combinado con comunicación, combinado con marca, el tono que tiene la empresa. Claro. y te cuento muy rápido, ¿no? Y te vuelvo a decir dos cosas, y es que me tratas además tan interesante que vuelves loco, ¿no? Eso justo lo acabamos de vivir nosotros los sevillanos, porque el Ayuntamiento de Sevilla, como ha sido hackeado, pues el concejal, la persona responsable, dio una rueda de prensa, ¿no? De las consecuencias de la brecha de seguridad, ¿no? En los medios salió que le había notificado a la Agencia Española de Protección de Datos, cuando nosotros aquí tenemos una autoridad autonómica de haber sido así. Pero claro, o sea, yo ahí no pongo en tela de juicio, oye, que se informa al ciudadano y tal, pero después, por ejemplo, echo de menos, si yo no he visto la rueda de prensa o si yo quiero leérmelo tranquilamente, o sea, ¿dónde está esa información? ¿Por qué el ayuntamiento, ¿sabes? No coloca esa información. Yo te hablo del ayuntamiento como cualquier responsable. Y de la segunda idea de lo que me has transmitido, es que con lo del medio visual, ¿sabes de qué serie me llegan muchas preguntas? Porque la gente ve y se plantea muchas cosas. ¿No te lo imaginas? No me lo puedo imaginar. A ver, sorpréndeme. El Black Mirror. Black Ostras, Mirror, claro, claro. la habrás visto, por Por supuesto, ¿no? supuesto, es buenísima. ¿Has visto esta última temporada que hay un episodio donde utiliza la inteligencia artificial para recrear la vida de una persona, además con un actor famoso, donde te dan la importancia, ¿no? De que te pueden escuchar por el Sí, móvil, de que utilizan tu derecho de imagen si eres actor? Fíjate, la huelga ahora de sí, actores, sí, ¿no? En sí. Estados Unidos, ¿no? Lo puede utilizar la inteligencia artificial y recrear lo que sea. Entonces, fíjate cómo esos medios, ¿no? Ayudan a la gente a Es pensar. verdad, el Parece que no. Y ahí me llegan deepfake muchas preguntas, con ¿no? el Sí, recabado ilícito, así es. con Así es. todo combinado ahí. Sabes que hay eso, ¿no? Derecho al olvido, oye, transhumanismo, ¿no? Oye, herencia digital, testamento digital, ¿no? Entonces, el tema, ¿hasta qué punto se puede vigilar a un menor? Entonces, claro, a mí me ocurre como a ti, a mí me deja machacado, o sea, yo no me lo he visto todo porque tengo que estar como muy fuerte anímicamente, ¿sabes? Y descansadito para poder ver la serie. Pero fíjate el potencial que tiene y cómo nosotros, pues de alguna forma, ¿no? Podríamos plantear temas de esos para informar más a la ciudadanía. Es buena. Jesús, una última idea para algo que te gustaría ver o que crees que de verdad ayudaría en términos de divulgación ahí fuera. Algo que crees tú que de verdad cambiaría bastante las cosas de cara a cómo la gente percibe, tanto por parte de las agencias de protección de datos como a gran empresa o a lo mejor herramientas de consumidor. ¿Qué crees tú que podría permitir avanzar en esa disonancia que se produce a veces entre las personas, las empresas, instituciones, autoridades? Y pues mira, con la agencia, yo tuve la suerte de hacer mis prácticas en su momento en la Agencia Española de Protección de Datos, con lo Qué cual bien, qué tengo suerte, muchísimo cariño, o sea, aunque ya la privilegio. mayoría fue una suerte increíble, un ambiente fantástico, además atendiendo al ciudadano, ¿no? Que también te diría que mi amor por divulgar fue porque yo empecé cogiendo el teléfono a los que llamaban allí, que evidentemente eran mucho menos de los que llaman ahora, ¿no? Y explicándoles sus derechos, ¿no? Pero echo de menos, o sea, no quiero poner en tela de juicio lo que se hace ahora, ¿no? Pero cuando yo estuve allí, el director era don José Luis Piñar y él estaba, su idea era la que hay un poco aquí con el Consejo de Transparencia y Protección de Andalucía, ¿no? Que el ciudadano o que la agencia fuera muy transparente y que el ciudadano pudiera estar lo más informado posible. Gracias a él, ¿no?
se empezaron a publicar los procedimientos sancionadores o las resoluciones de la agencia. Tú fíjate, vamos, que prácticamente es donde bebemos nosotros, ¿no? Nos informamos y ya entre nosotros tenemos comunidad para comentarlas y eso. Entonces, yo echo de menos que no se sea tan transparente. Ojo, yo estoy de acuerdo en que las autoridades cambien de criterio, si nosotros mismos cambiamos de criterio, ¿sabes? Que no haya ese miedo a publicarlo todo, a que sea tan transparente. Si se cambia de criterio, es la autoridad para decidir que se cambie de criterio, se actualiza y punto, ¿no? Y también pienso que bueno, la propia agencia dé un premio a la comunicación en materia de protección de datos, ¿no? Pero yo abogaría, evidentemente es lo que a mí me gusta porque yo lo hago, pero yo abogaría a bajar el nivel, ¿eh? Que cuando se hable de esto, y ojo, me pasa mucho con los compañeros de la abogacía, que cuando tú estés divulgando, tú no estás argumentando ante una autoridad de control, ¿no? Tú no te estás defendiendo ante un juez. O sea, tú tienes que hacer entender a la gente. Entonces, aprender quizás más soft skills, ¿no? Relacionadas con la comunicación, escuchar, como tú has dicho, a tu audiencia, a tu público, cuál sea tu audiencia. Es fascinante explicarle esto a niños pequeños, porque una anécdota que te cuento es que una vez que estaba en un colegio, ¿no? Explicando un poco lo que podía ser acoso escolar, o que una persona te llame muchas veces a tu número de teléfono, se lo está explicando bueno, adolescentes de 16, ¿no? De 15, 16 años. Y hubo uno que saltó y me dijo, bueno, pero es que mi abuela me llama 20 veces al día, me está acosando. Y eso te ayuda también a trabajar tus espíritus. Bueno, ahora que le contesta a este niño, ¿no? Porque tu abuela te quiere mucho y tal. Pero tienes que escuchar a tu audiencia, adaptarte a ellos. Entonces, quizás, ya que estamos hablando de comunicación, estarás más o menos de acuerdo en los quizás más llamados influencers, ¿no? Que hay ahora, ¿no? En todos los youtubers, bueno, podcasters, no me voy a meter mucho con ellos, ¿no? Por motivos obvios, pero aunque quizás te puedan caer mal, pero por algo triunfan. Tienes razón, lo hacen muy bien. Es verdad, imagínate además si la gente que ahora influye en los chavales, ¿no? Que todos nuestros hijos están todo el día escuchándoles, al final es lo que escuchan. Y si del mismo modo que hablan de cualquier otra cosa, hablaran de qué pasa cuando consientes a ciertas cosas en TikTok o donde sea, ahí fuera, cuando instalas un juego, que se sepa que tienes que tener un cierto control sobre tu futuro, aunque ahora no lo puedas ver venir. Y eso es verdad que esa gente que tiene el privilegio de la verdad es de los oídos de nuestros hijos tiene mucho que decir. Sí. Y quizás deberíamos escucharle más a ellos, ¿eh? Porque ellos, no sé si tú piensas igual, Sergio, y ya te digo, habrá muchos que sean famosos, que no te caigan bien o que no te cases con ellos, pero son capaces de empatizar, con su público. Cosas que yo creo que es nuestra gran barrera, tío, que no empatizamos muchas veces ni con el cliente, ¿no? Con nuestra organización responsable del tratamiento, ni con los usuarios, ¿no? Ni con los ciudadanos a los que tenemos que atender. Entonces, Es deberíamos de verdad. aprender más a empatizar y a raíz de ello, una vez que empaticemos, aprender a comunicarnos a entendernos con ellos, ¿no? Y a comunicarnos. Yo creo que al final ahí está relacionado, ahí está un poco la clave. No sé si tú lo ves igual, Me encanta, pero me quizás quedo lo con que nos esa falta. pista. Jesús, empatía. Empatía. Gran conclusión. Muy bueno. Muchas gracias, oye. Nada, por supuesto, a ti. Me ha encantado la conversación. Hasta aquí hemos llegado. Hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com y si te apetece puedes seguirnos en LinkedIn o en Twitter, puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas y todo ello bienvenido. Gracias y hasta la próxima.